Metodología de formulación y evaluación del Plan Marco de Desarrollo Territorial (PMDT). Etapa 1. Paso 1. Análisis de los ejes productivos del subterritorio e identificación de las oportunidades de negocios asociadas. Este paso conlleva 3 actividades. La primera, levantamiento de información. La segunda, análisis y descripción de negocios. Y la tercera, identificación de los negocios con mejores perspectivas de desarrollo o mapa de oportunidades. Lo primero que debe realizarse es identificar los ejes productivos y dentro de cada uno de ellos los negocios asociados. En este caso se tienen 2 ejes productivos y en cada uno de ellos distintos negocios. A su vez se deben identificar las unidades productivas tipo. Estas se definen como unidades productivas similares de acuerdo a una cierta variable, como puede ser tamaño o tecnología. Acá en este diagrama se presenta un ejemplo con 2 ejes productivos, un eje productivo agrícola y otro ganadero. En el eje productivo agrícola se distinguen 2 tipos de negocio, producción de cerezas frescas y producción de arándanos congelados. Para la producción de cerezas frescas tenemos 3 unidades tipo, aquella de menor a 5 hectáreas, entre 5 y 10 hectáreas y mayor a 10 hectáreas. La producción de arándanos congelados, la unidad productiva tipo menor a 2 hectáreas y mayor a 2 hectáreas. Por su parte, en el eje productivo ganadero se distinguen los negocios producción de leche y producción de quesos. El negocio producción de leche distingue 2 unidades productivas tipo productores pequeños y productores medianos, y el negocio producción de quesos distingue unidades productivas tipo de nivel tecnificado y otra de nivel artesanal. Levantamiento de la información. ¿Qué información es la que se debe recoger? Es referente a la descripción de las unidades tipo de producción en cuanto a su capacidad productiva, tecnología de los procesos productivos, los insumos, los productos intermedios y finales, sus costos de producción, los mercados de destino y las cantidades y precios de venta. Todo esto debe ser llevado a una base de datos que está previamente tipificada. ¿Cómo se obtiene la información? Pueden ser desde 3 fuentes. Información existente de diferentes instituciones, es decir, información secundaria que está disponible. En segundo lugar, entrevista a actores claves del subterritorio. Y en tercer lugar, encuestas a los productores. Para ir recabando la información se cuenta con apoyo de las fichas por eje productivo. En estas fichas se indican las fuentes de información que se pueden encontrar para los distintos tipos de información que se requiere recopilar. Por ejemplo, en esta ficha se muestra que para el tipo de negocio frutícola, hortícola, cereales, las fuentes de información provienen de INDAP, ODEPA, CNR, DGA y contienen información de diversa índole como antecedentes del productor, caracterización del predio y otras referidas, por ejemplo, a buenas prácticas agrícolas, métodos de riego por cultivo, etc. La idea es que el levantamiento de información sea un proceso secuencial. Se parte reuniendo información existente, información secundaria disponible en instituciones diversas para completar la base de datos. Luego, para aquella información que aún no ha sido posible recabar,
se realizan entrevistas a actores clave del subterritorio y con la información levantada se procede a completar la base de datos. Y por último, para toda aquella información que no fue posible recabar, se realiza la encuesta simplificada a los productores y esto permite completar la base de datos. La base de datos está formateada en una planilla Excel y la idea es completarla a partir de toda la información recabada en este paso. En anexo a la metodología también se encuentra el cuestionario de la encuesta simplificada para los distintos ejes productivos. Es necesario recalcar que no es necesario aplicar la encuesta en su totalidad, sino levantar solo aquella información que no fue posible recabar con la información secundaria y con las encuestas a los actores del subterritorio. Este es el diagrama de proceso para el levantamiento de información. Primero, reunir la información disponible utilizando las fichas por eje productivo. Se completa la base de datos. ¿Fue suficiente la información secundaria para completar la base de datos? En caso de sí, se termina el proceso. En caso de no, pasamos a entrevistar a actores claves. ¿Fue suficiente la información de la entrevista para completar la base de datos? En caso de sí, se termina el proceso y en caso de no, realizar la encuesta simplificada. Como segunda actividad del paso 1 está la descripción y análisis de las unidades productivas tipo. Toda la información recabada en la actividad anterior debe ser analizada para poder describir, por una parte, los procesos productivos actuales, la tecnología de los procesos, insumos, productos intermedios y finales, capacidad de producción, estructura de costos, los procesos de comercialización actuales, mercados de destino, precio de venta, ventas a intermediarios o consumidores finales. Por otra parte, se debe analizar la competencia, los principales productores dentro y fuera del subterritorio, las actividades de fomento productivo como programas y subsidios públicos y apoyo al sector privado. En tercer lugar, se debe hacer un análisis de la viabilidad de expansión de los negocios. Por una parte, se deben analizar los factores productivos, entre ellos los factores básicos como recursos naturales, clima, hidrografía, mano de obra. Factores avanzados, infraestructura, recursos humanos especializados y tecnología. Por otra parte, se debe realizar un análisis de mercado que determine la demanda potencial, los posibles precios de venta y la comercialización, para concluir con un mapa de oportunidades de negocios que permita identificar los negocios con mayores potencialidades de desarrollo. Resultados del paso 1. Diagnóstico del estado actual de desarrollo de los ejes productivos en el subterritorio. Análisis de la viabilidad de los negocios asociados al o los ejes productivos del subterritorio. Paso 2. Diagnóstico del capital social e institucional. Se debe levantar información acerca de la capacidad de gestión territorial presente en el subterritorio. Para ello se realiza un diagnóstico del capital institucional, estudiar las instituciones sectoriales y regionales presentes en el subterritorio, programas públicos en ejecución y modalidad de gestión territorial. Por otra parte, se debe realizar un diagnóstico del capital social, estudiando las asociaciones de productores, asociaciones para la comercialización, juntas de vecinos, entre otras. En tercer lugar, estudiar la articulación público-privada presente en el subterritorio que puede verse reflejada mediante la existencia de mesas de trabajo.
Todo esto con el objetivo de determinar cuál es la capacidad que tienen los actores del subterritorio de apropiarse de las intervenciones que se realizarán en él. Para el diagnóstico del capital social e institucional, se presentan también una pauta para la entrevista a actores claves del subterritorio con el fin de recabar información acerca del capital social e institucional. Productos finales de la etapa 1. Con la información recopilada en los pasos 1 y 2 se elaborará el informe de competitividad del subterritorio que indique en forma realista si los factores productivos y el capital social e institucional existentes permiten desarrollar las oportunidades de negocio identificadas.